dándose a lo largo de la transmisión. Dios les guarde, les proteja. Y bueno, eh, vamos a abrir nuestra Biblia para el estudio de la palabra de Dios. Hoy voy a ir un poco rápido porque tengo bastante material que compartir con ustedes y no quisiera quitarle tanto tiempo, pues que hoy es un día donde en el mundo celebran el Día de las Madres y pues muchos de los hijos de las hermanas no asisten con nosotros y querrán pues tenerla en su casa también. Y entonces pues este, hay que ser consciente y no vamos a retenerle mucho tiempo. Y abra su Biblia, por favor, eh, en el libro de Joel, capítulo 2 versículo 28. Libro de Joel, capítulo 2 versículo 28. Y a partir de allí, como hacemos cada domingo, iniciamos el estudio de la palabra de Dios. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una porción bastante conocida y vamos a hablar bajo el título Dios usa a la mujer como usa al hombre. Dios usa a la mujer como usa al hombre. Y pues quiero conversar un poco con ustedes en el día de hoy del propósito de Dios con el hombre y la mujer. Y quiero hacer la observación, no porque hoy sea el Día de la Mujer, porque estén celebrando el día, sino que ya el domingo pasado les adelantaba yo de que hablaríamos hoy de la mujer. Vamos a hablar de la mujer, tanto del hombre como la mujer, pero hacemos más énfasis en la mujer porque es donde algunos pues tienen dificultad para aceptar lo que hace, la obra que hace Dios en la vida de cada uno de los seres humanos. Mire, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios le hace el llamado a una persona, no dice, no, a este va a venir a la iglesia, pero no le voy a perdonar los pecados. Y a esta sí le voy a perdonar los pecados. No, a este, no. Dios cuando llama es para perdonar los pecados, para hacer una transformación, para hacer una limpieza, para hacer el mismo trabajo que hace en un hombre, el mismo trabajo que hace en una mujer. Lo transforma y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero a lo largo de la historia, la mujer ha sido subyugada por el hombre. Y esto es similar a lo que pasa o ha pasado con algunos que son subyugados por su color de piel, ¿verdad? El que es blanco se cree más que el que es negro y el que es hombre se cree más que la que es mujer. Bueno, gracias a Dios que en la sociedad se han hecho algunas leyes que están ayudando a que esta diferencia no sea así, en especial tan marcada, porque siempre el que es hombre va a ser hombre y el que es mujer va a ser mujer. Lo que tenemos que aprender es a respetar el uno al otro y no este, esclavizar el uno al otro, no subyugar el uno al otro. Y pues la sociedad ha estado luchando contra esta aberración, pero dentro de las iglesias se ha perpetuado este problema porque
eh, se han encontrado versículos en la Biblia que según les da la base para que la mujer sea relegada a un segundo plano, menospreciando lo que Dios ha establecido. Y yo quisiera en esta mañana que podamos estudiar esa parte. En la Biblia, ¿qué ha pasado con la mujer? ¿Cómo ha sido la historia del trato de Dios con la mujer a lo largo del tiempo? Y usted va a encontrar una diferencia en el comportamiento, en la conducta del hombre para con la mujer desde el momento que entró la muerte en el mundo. Desde ese momento, el hombre empezó a cambiar en su trato con la mujer. Yo no sé si es simplemente por venganza, yo no sé si es simplemente pero qué triste es encontrar tantos hombres que le echan la culpa a la mujer. La culpa de todo lo malo que le pase es culpable la mujer. Y ahí va a haber una diferencia desde el momento que entró la muerte en el mundo y otra diferencia la va a haber desde que Dios saca a la luz, desde que Dios manifestó la vida. Una fue cuando se introdujo la muerte en el mundo y otro cambio es cuando Dios manifestó la vida desde el momento que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Señor Jesucristo y derramó de su Santo Espíritu sobre toda carne. Entonces, vamos a ver en esta mañana tres periodos diferentes, tres periodos. Y aunque puedo decir muchas cosas en cada uno de los periodos, voy a procurar mantenerme en lo que es la conducta o la forma de tratar el hombre a la mujer para que no se nos haga tan largo lo que quiero conversar con ustedes en este día. El primer periodo que vamos a ver va desde el momento en que Dios crea al hombre y la mujer hasta el que se introduce la muerte en el mundo a causa del pecado. Ese es el primer periodo. Algunos manifiestan su molestia, como les comentaba un poco, manifiestan su molestia con Adán, porque ¿dónde estaba Adán que dejó que Eva anduviese sola por allí, por el paraíso, y entonces llegase y se comiese esa fruta del árbol? ¿Qué le pasó a Adán? Él tenía que estar pendiente de Eva para que Eva no pecase. En otras palabras, Adán, para ellos, no para nosotros, no para la iglesia, para ellos, Adán tenía que constituirse en el policía de Eva, detrás de Eva para que Eva no cometiera una falta. Entonces tenía que ejercer autoridad sobre Eva. Y no es así. Eso no es realidad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en igualdad de condiciones. Y Eva andaba sola porque estaba en igualdad de condiciones. ¿Ve? Aunque solamente habían allí en ese huerto, habían dos seres humanos, Adán no era señor de Eva. Yo quiero que eso quede bien claro. Adán no era señor de Eva. Era la pareja, era el esposo, pero no el señor de Eva. No estaba allí para guardarla, para protegerla. Ese concepto se introduce es después, si allí en el huerto no había mal. No se necesitaba un protector, no se necesitaba alguien que guardara. Ese concepto no existía, ¿ve? Y cuando dije que Eva andaba sola, no significaba de que Eva andaba peleada con Adán, andaba brava, y entonces por allá, como otros también la pintan, ¿no? Y entonces se encontró con la serpiente y por la rabia que tenía Eva. Esos son cuentos chinos.
Adán no estaba en la obligación de vigilar a Eva. Ambos eran responsables ante Dios por lo que hacían o dejaban de hacer. Y esa era su forma de relacionarse. Incluso dice la Biblia que andaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Había una inocencia en ese lugar. El segundo periodo va desde que entró la muerte en el mundo, desde que entró la muerte en el mundo a causa del pecado, hasta que Dios saca a luz la vida por medio de Cristo y cumple su promesa de derramar de su espíritu sobre toda carne. Allí ese periodo es mucho más largo que el primer periodo, y como le comenté, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero voy a obligarme a hablarle de la convivencia entre el hombre y la mujer. Vamos a meternos allí nada más. Génesis 3:16. Mire, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, aquí empieza el problema, de convivencia. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Eso no estaba antes. Eso no existía antes del pecado. Él se enseñoreará de ti. Ahora, algunos pueden ver esto como eso es una orden que Dios está hablando, por lo tanto el hombre tiene que enseñorearse de la mujer porque Dios dio la orden. No, Dios le está diciendo lo que va a pasar desde ese momento en adelante. Dios le dio a conocer a la mujer que el hombre se iba a enseñorear de ella y así ocurrió. El hombre convirtió a la mujer en un objeto que él puede tomar y dejar cuando le plazca, hasta humillarla, convirtió a la mujer en la culpable de todos sus males. Y si algo le pasa al hombre, entonces es culpa de la mujer. Ah, por culpa de Eva, tenemos ahora que estar trabajando. ¿Y quién te dijo que ibas a andar de vago? No, no fue por culpa de Eva, ni que Dios criara vago. No, asumamos la responsabilidad de las cosas que nosotros como seres humanos necesitamos hacer, tenemos que hacer, porque Dios no creó ni cría vagos. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, y presta atención cómo fueron cambiando las cosas, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, plural, mujeres, escogiendo entre todas. Entonces ya no se conformaron con una, sino que agarraban de a varias, y ya no agarraban la feita, sino que empezaban a escoger entre todas. Ya las feitas fueron quedadas relegadas y entonces el hombre cambió el objetivo, por lo que Dios creó a la mujer y la convirtió en un objeto de deseo. Vio que las hijas de los hombres eran hermosas. Fíjese el propósito que asume el hombre de que las mujeres eran hermosas, mientras que Dios las creó como ayuda idónea. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea para él. No dice, le haré ayuda hermosa para él. Pero el hombre
se fue fijando fue en la hermosura, en la belleza, en lo pasajero, en lo que se va con los años, que mientras la persona se arruga, va perdiendo la mocedad, va perdiendo la belleza, pero lo otro que no prestó atención, lo va a necesitar toda la vida. Las virtudes de una mujer la va a necesitar toda la vida, pero prefieren tener una mujer inútil a su lado que no sabe hacer nada, pero es bonita. Se pasean con ella para que todo el mundo y te presento. Ella es, ella, porque es hermosa, pero no sabe hacer nada. Y no se me vaya a ofender cuando dije inútil. Inútil lo que significa es que no es útil. Y ese es un problema. Dios creó a la mujer pensando en el compañerismo, en el servicio. Y vuelvo acá y aclaro, no es para que la mujer se convierta en el servicio del hombre, sino para que se sirvieran mutuamente, para ayuda idónea, no para ayuda idónea. Es para ayuda idónea. Es totalmente diferente. Pero el hombre lo que ha buscado es controlarla, doblegarla, hacerla esclava y la tiene como inferior en la relación de pareja. En este segundo periodo, allí es donde se introduce ese concepto de guarda y de señorío, porque ahora les tocó salir del huerto y ahora sí había animales que pudiesen hacerle daño, ahora sí habían cosas que atentaban contra ellos, pero en el huerto no. Y fíjense que cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, en Génesis 4:9, mire la respuesta que le da Caín a Dios. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire que ya había aparecido ahí el concepto de guarda. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tengo que estar cuidándolo. Claro, todos sabemos lo que pasó, pero eh, fíjese, lo que quiero mostrarle es el concepto que ya se había introducido en el mundo. Y en ese periodo también aparecen los poderosos de la tierra, los que establecieron señoríos aún sobre los otros hombres. Génesis 10, del 8 al 10, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Entonces, usted lee después con calma todo el complemento si quiere ahondar allí, porque el propósito que tengo es mostrarle lo que hizo el hombre con la mujer, incluso con los otros hombres. Aparecieron hombres que se impusieron, que se enseñorearon de tanto de los hombres como de las mujeres. Y esto ocurrió después que la muerte se introdujo en el mundo. Durante ese periodo, las mujeres sobre las que reposó el Espíritu Santo son contadas con una mano y sobran dedos. Desde allá, desde el momento que pecaron y son echados del huerto, hasta que se derrama el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, las mujeres que recibieron el Espíritu Santo, usted las cuenta con la mano y le sobran dedos. Allí usted va a ver la supremacía del hombre sobre la mujer en ese periodo. Aparecen un montón de profetas masculinos, pero muy pocas mujeres profetas. Las hubo,
pero fueron pocas. Una de ellas fue María, la hermana de Moisés. Ella fue profeta. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Éxodo 15, 20. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Para que le pueda llamar allí profetisa significa que ese era el oficio, que no lo que lo había hecho en una ocasión, sino que era, su función era profetizar. Y para poder profetizar, la persona tiene que estar llena del Espíritu de Dios. La profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que para que pueda profetizar María, ella tiene que haber recibido el Espíritu Santo. Y ella fue una de las pocas donde el Espíritu de Dios venía sobre ella, ella profetizaba y el resto de las personas eran hombres. ¿Por qué pasó esto? Bueno, Dios así lo permitió. No era el propósito original de Dios, pero Dios así lo permitió. Este periodo va a incluir hasta los días del ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y yo sé que quizás le vaya a parecer extraño porque estoy hablando de que parte de lo que está escrito en la Biblia en el Nuevo Testamento forma parte de el periodo anterior. ¿Ve? Porque es con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que marca un cambio en el periodo, marca un cambio en el testamento. El Nuevo Testamento inicia con la sangre de Cristo siendo derramada en la cruz del Calvario. Todo lo demás que ocurrió estaba en el antiguo pacto. ¿Que es relatado en el Nuevo Testamento? Sí, pero pertenece todavía al antiguo pacto. Y usted consigue que allí, todavía en ese periodo, aparece una mujer llamada María, la madre del Señor Jesús, llena del Espíritu Santo. Consigue a Elizabeth, una mujer llena del Espíritu Santo, la madre de Juan el Bautista, una mujer llamada Ana, hija de Fanuel, también llena del Espíritu Santo, antes que fuese derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estas mujeres ya habían profetizado por el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. En otras palabras, el Espíritu de Dios no era derramado libremente sobre toda carne. Y que ocurrió con estas mujeres, eso las hizo la excepción, no la regla, sino la excepción. Por eso, cuando usted consiga al Señor Jesucristo predicando, Él habla de la promesa del Padre. Dice, la promesa que oíste de mí, la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? La promesa que Dios dio por boca de Joel, que dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesucristo habló de esa promesa y eso marcaría una diferencia. Ahorita vamos a ver el texto más adelante. Ahora, el tercer periodo va desde que Dios saca a la luz por medio de Jesucristo la vida y la inmortalidad y cumple la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Allí empieza este periodo, el tercero, hasta que vayamos a la tierra nueva. En este periodo es el que estamos viviendo hasta el día de hoy y hasta que lleguemos a la tierra prometida, la patria celestial en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta allá dura ese tercer
periodo. Por lo tanto, tenemos que estar pendiente de cuáles son las características de este nuevo periodo. Y aquí es donde voy a hacer énfasis porque estamos actualmente en ese periodo. La característica principal de ese periodo es que Dios determina que derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne. Así lo prometió y así lo cumplió. Tanto el hombre como la mujer son siervos. Por eso hace la observación que sobre los siervos y siervas derramará de su Santo Espíritu. Fíjese que tan claro lo que está escrito en la Biblia que el diccionario del computador, cuando estaba haciendo las notas, me dice, eso es una redundancia, colocar siervos y siervas. Es una redundancia. Con decir siervo es suficiente. Pero para que no quedara duda, la duda que aún reina en la mente y el corazón de algunos hombres, para que no quedara duda, la Biblia hace la observación, siervos y siervas, para que podamos entender, abrir los ojos y comprender que Dios trata a los hombres como siervos y a las mujeres como siervas en igualdad de condiciones. Mire, la Biblia dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo haya revelado a los profetas. Vaya al libro de Amós capítulo 3, que allí está esa cita por si acaso no la ha leído nunca. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De manera que esto que iba a ser Dios en el último periodo, Dios lo mandó a decir por boca del profeta. ¿Qué profeta fue el que dijo eso? El profeta Joel. Vamos a ver, Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando analizamos el énfasis que hace acá la palabra de Dios, ¿quiénes eran los que iban a profetizar? Los hijos y las hijas. ¿Qué iban a hacer? Profetizar. Ahora pasa a los ancianos y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ah, como no dice las ancianas, entonces las ancianas no van a soñar sueños. Pregúntele a ver a las ancianas a ver si no sueñan. Entonces, cuando dice ancianos allí, incluye al hombre y a la mujer. Y después dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Como no dice las jóvenes, entonces las jóvenes no van a ver visiones. Incluye, cuando dice vuestros jóvenes, incluye al hombre y a la mujer. Y después dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Mire, lo triste y lamentable es que la mente de algunos hombres es tan cerrada y su corazón tan de piedra que ellos piensan que solamente el hombre recibe el Espíritu Santo, que la mujer no. Pero la Biblia dice que sobre los siervos y sobre las siervas
Y esto tiene una razón de ser, no está hablando de esclavitud, está hablando de ministerios, como vamos a ver más adelante. Los siervos y las siervas, Dios derrama su espíritu sobre el hombre y sobre la mujer. Y fue el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, recién llenito del Espíritu Santo, estrenando el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. Todavía tenía el plástico puesto. El día de Pentecostés, quien nos aclara que eso que ocurrió el día de Pentecostés en el aposento alto era el cumplimiento de lo que había dicho Dios por boca del profeta Joel. Así dijo Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu, y usted lo ha leído. Hechos capítulo 2, allí lo puede conseguir. Entonces, ambos, hombres y mujeres, profetizarán. Ese es el anuncio. Tanto siervos como siervas profetizarán. Igualdad de ministerio, porque ambos son siervos. Ay, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo no eligió una mujer apóstol? ¿Por qué no eligió una mujer apóstol? Bueno, 2000 años después, aún estamos viendo cómo el hombre se opone a que Dios use a la mujer en el ministerio. 2000 años después de Dios haber cambiado su disposición, todavía tenemos gente que se opone a que Dios use a una mujer en el ministerio. Está como un poquito atrasado. Y no es que Dios va a usar a la mujer en lugar del hombre, o sea, que ya no va a usar al hombre y ahora usa a la mujer. No, lo que Dios está haciendo es usar a la mujer a la par del hombre, al igual que el hombre, junto con el hombre. Y esto es la causa de todo el escándalo, que no entienden que Dios está usando tanto al hombre como a la mujer en los mismos ministerios. Mire, las redes sociales están llenas, full de señalamiento contra las mujeres que ejercen el pastorado. Más allá de que sean buenas o no sean malas. Mire, yo conozco pastores que son muy mal pastor, pero eso no lo señalan. El asunto es que la mujer no puede ser pastora. De eso está llena la red social. ¿Por qué el ataque frontal contra la mujer? Bueno, este, eh, el diablo quedó picado. El diablo quedó picado porque Dios, por medio de una mujer, trajo el Salvador del mundo. Usted consigue que la referencia de que el diablo salió a hacer guerra contra una mujer y haciendo referencia al pueblo de Israel, la compara con una mujer, ¿no? Entonces, bueno, por allí van un montón de cosas que no quiero desviarme para que no alarguemos este, la información de hoy. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no todo el que predica en las redes es usado por Dios. No todo el que predica en las redes es lleno del Espíritu Santo. No todo el que predica en las redes sirve al mismo Dios. Tienen otro Dios. Por lo tanto, usted no puede pretender de que esa persona le esté diciendo 100% la verdad. Usted necesita escudriñar las escrituras. Necesita pedir la dirección de Dios. Le pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo hubiese nombrado una mujer apóstol? Porque critican de que por qué el Señor Jesucristo no eligió una mujer apóstol, de ahí se afincan. Entonces, como no eligió ninguna mujer apóstol, tampoco la mujer puede hoy ser pastora. ¿Qué hubiese pasado con el Señor Jesucristo si hubiese elegido una mujer apóstol? Lo hubiesen linchado más rápido. Y ahí no hubiesen sido los romanos, sino los mismos que andaban con él,
lo hubiesen linchado. Sin embargo, no es la razón por la cual el Señor Jesucristo no eligió una mujer. Permítame explicarle. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, apenas se va a dar el cambio. El Espíritu de Dios no ha sido derramado libremente sobre toda carne. No se ha cumplido la promesa de Dios que había dado por boca de Joel. Cuando usted lee del derramamiento del Espíritu Santo, la explicación de los discípulos es que el Señor había derramado eso que ellos estaban viendo porque Dios había dado eso para que el Señor Jesucristo lo impartiera. Lo parafraseé, pero lo puede buscar en la Escritura. No había derramado el Espíritu Santo, no se había cumplido la promesa de Dios por boca de Joel. Entonces, ¿por qué no fue nombrada una mujer apóstol? Porque aún no se había cumplido el tiempo. No se había cumplido el tiempo. Así como para que el Señor Jesucristo pudiese venir, tenía que cumplirse el tiempo para que se cumpliese la profecía que había dado Dios por boca de Joel, debía cumplirse el tiempo. Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne lo que marca el comienzo de una nueva etapa. El día de Pentecostés, cuando se inicia esa nueva etapa, entonces Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 18, Pedro dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto fue lo que dijo Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne, no está hablando de animales, no está hablando de ángeles que tienen cuerpo, no está hablando de hombre y mujer sobre toda carne. No está hablando de judío y gentil, está hablando de hombre y mujer. Por eso dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero entonces estamos dentro de la iglesia y vemos a un hombre profetizar. Gloria a Dios, aleluya. Uy, ese hermano profetiza, el hermano, pero de pronto se para una hermana y profetiza, ¿y qué van a hacer con la hermana? Ah, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No, lo que no es de Dios es lo que tú estás haciendo. Denigrar a la mujer, menospreciar a la mujer, porque no quieres darte cuenta que la Biblia dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hombre y mujer profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueño. Si yo le pregunto, ¿usted qué ha visto? ¿Visión o sueño? Quizás no me va a contestar, porque si digo sueño, me van a decir que soy viejo. Entonces a lo mejor no va a querer usted lanzarse al agua, pero eso está allí. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueño. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, allí incluye hombre, mujer, jóvenes, adultos, ancianos y jóvenes, allí están incluidos los siervos y los siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizarán. Entonces, dése cuenta de que allí está esa palabra, esa expresión, y preste la atención, siervos y siervas. Igual para ambos, siervos y siervas. Pero alguno dirá, porque nos falta siempre el que quiera torcer
llevar la contraria. Ay, pero ahí está hablando nada más de profeta. Bueno, no se le olvide, porque hoy no lo vamos a tocar, pero no se le olvide lo que le voy a decir. No, ahí está hablando nada más de profeta. Bueno, lo profeta es un ministerio. No se le olvide, porque eso va a ser para el domingo entrante. Profeta es un ministerio y lo vamos a retomar la semana entrante. Entonces, la mujer no puede ser pastora ni puede ser maestra porque allí solamente habla de profeta. Bueno, la figura del profeta era lo que hasta ese momento Dios había usado. Este, por eso la nombra de forma específica, ¿no? Es hasta eso lo que había usado más era la figura del profeta. El resto de los ministerios están incluidos en ese texto de Joel, está incluido en la palabra siervo y sierva, porque los que ejercemos cualquier ministerio, cualquier don o cualquier otra cosa que pueda Dios dar, somos siervos, siervos del Dios viviente. Y según el don que nosotros se nos reparta, entonces se van a denominar que pastores, que pastora, que maestro o que maestra, porque están incluidos, digo nuevamente, están incluidos como siervo y sierva. Y yo le pongo este ejemplo. Si solamente fuese profeta, porque no nombró a ningún otro ministerio, fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis cuando habla de la recompensa final para los salvados. Entonces va a ser solamente para los profetas, porque tampoco nombra ni a los pastores, ni a los apóstoles, eh, no nombra a nadie más. Apocalipsis 11, 18, y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, fíjese, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿A quién le va a dar el galardón? A los profetas y a los santos. ¿Dónde quedaron los pastores? ¿Dónde quedaron los apóstoles? ¿Dónde quedaron los maestros? ¿Y dónde quedaron los evangelistas? Porque ahí dice nada más profetas y a los santos. ¿Dónde están? Incluido en los santos. Entonces, pensar de que porque la Biblia no lo nombró, entonces no es un absurdo. El galardón es para los profetas y para los santos, para todos aquellos que son siervos de Dios. Dios le dará su galardón, sea hombre o sea mujer, recibirá el galardón de parte de Dios. Es algo que debe quedarnos bien claro es que estamos en un nuevo periodo. Estamos en un nuevo periodo donde tanto el hombre como la mujer se nos ha hecho siervos de Dios. Y cuando usted entienda esto, usted va a abrírsele los ojos del entendimiento para comprender un montón de otras cosas en las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10, usted va a ver que el medio que usa Dios para hablar al pueblo es por medio de sus siervos los profetas. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, me interesa es que vea por dónde habló Dios. Jehová habló por medio de sus siervos los profetas. Y es un periodo donde el Espíritu de Dios va a repartir dones como Él quiera. Este nuevo periodo, el Espíritu de Dios reparte los dones como Él quiere. Por eso en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que yo no puedo decir, no, a fulano de tal no.
No, a fulana de tal tampoco. Yo no tengo potestad para decidir si sí o no. El Espíritu reparte como Él quiere. Y si Dios le da, por medio de su Espíritu, el ser eh, profeta a una mujer, ¿quién soy yo para decir que no? Si habla de parte de Dios y no contradice las Escrituras, adelante, es profeta. Pero esto no funciona así como lo tratan en las iglesias, en otras denominaciones, donde cualquiera se levanta y dice, yo soy profeta. No, la Biblia pone unos requisitos para el profeta. Igual para el pastor. Igualito funciona en el caso de pastor. Igual funciona en el caso de evangelista. No es que yo soy evangelista, hermano. Nómbreme a mí como evangelista y no ha ganado la primera alma. Lo que quiere es que le reúnan la gente para predicar. No sale a evangelizar. No le habla a nadie del evangelio y él es evangelista. Sí, Luis, ya está, que eres evangelista. Es que las cosas no son porque yo quiera, porque yo tenga el sentir. Eso no funciona así. Ah, que las otras organizaciones así es que les gusta. Ese es problema de ellos. Cada quien va a dar cuenta a Dios por lo que hace. No elegimos nosotros. Es según el Espíritu de Dios quiera darle a la persona, sea un hombre o sea una mujer. No se trata de ser superiores el hombre a la mujer. Eso no es lo que debe prevalecer en la iglesia. Pero ¿qué ha pasado con las iglesias? Bueno, las iglesias se han llenado, y discúlpeme que tenga que decir esto, la iglesia se ha llenado de hombres que no quieren servir, mucho menos servir para algo. Ellos quieren que les sirvan. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, Dios, preveyendo lo que iba a acontecer, Dios está usando a esas personas que se han puesto en sus manos y se han dejado usar por Dios para hacer el trabajo que por naturaleza quisieran los hombres hacer, pero no lo están haciendo porque no quieren ser siervos. Y la Biblia dice bien claro, el que de vosotros quiere ser el mayor, será vuestro servidor. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, por si no lo ha leído. Marcos 10, 42, 45. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Mire, el ejemplo es de que así como hacen los grandes de las naciones, así no es en la iglesia. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Y esto cuesta entenderlo. Algunas personas no quieren ver de que no es como el mundo, no es como dicta la sociedad, es como establece Dios por medio de su palabra a través de la boca del Señor Jesucristo. Dijo, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces no se trata de competir, se trata de que ambos, tanto hombre como mujer, son usados por Dios.
no para competencia. No se trata de enseñorearse uno del otro, sino de aprender a servir junto al otro. Servir junto al otro, con el otro. Ambos son siervos en este periodo que estamos. Ser usado por Dios es un privilegio, pero trae consigo una gran responsabilidad, porque la Biblia dice bien claro que el que más se le da, más se le demandará. El Espíritu de Dios es derramado en nuestras vidas para provecho y no para que nos aprovechemos de los demás. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener los miembros como que ellos tienen que servirnos a nosotros. No es para que usted se aproveche de los demás, sino que usted sea de provecho, para que seamos bendición, para que Dios se glorifique a través de nosotros, no para que nos enseñoreemos de los otros. Entienda, eso tiene que quedar claro. El apóstol Pablo dijo que él, todo lo que él era, ¿y qué era el apóstol Pablo? Bueno, antes de llegar a los caminos del Señor, había sido criado a los pies de Gamaliel, instruido, enseñado, tenía un conocimiento tremendo, y dice, todo eso lo he estimado como basura. ¿Por qué? Porque eso que era en el mundo ya no sirve en la iglesia. Mire, le pongo un ejemplo. Cualquier presidente de una nación puede llegar a ser miembro de nuestra iglesia. Y por el hecho de que fue presidente de una nación, entonces con él es diferente en la iglesia, ¿no? Igualito, pudo tener toda la experiencia que quiso allá como presidente, pero en la iglesia es diferente. Y eso no lo entiende mucha gente. Por eso es que usted ve esas reuniones que hacen con políticos y agarran al político y lo ponen a predicar. ¿Qué sabe el político de la palabra de Dios? ¿Qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? Dice la palabra de Dios. Si cuando veías al ladrón con él corrías. Entendamos que el político no tiene arte ni parte dentro de la iglesia. Él necesita es la salvación de su alma. Eso es lo que ofrecemos en la iglesia. Oponerse a lo que Dios ha establecido en su palabra es exponerse a la ira de Dios. Y estamos procurando ayudarle. Entienda, entienda que el tiempo cambió, que ya no estamos allá en la era prehistórica, de la prehistoria. Estamos en otro periodo, que no se trata de andar como trogloditas contra la mujer, ni como trucutrú que llevaba a su mujer agarrada por las greñas para la cueva. El tiempo ha cambiado. Dios ha dispuesto que su espíritu lo iba a derramar o lo está derramando sobre los siervos del mismo forma que lo derrama sobre la sierva, o al revés, sobre la sierva de la misma forma como lo derrama sobre los siervos. Así como los judíos no podían creer que Dios había dado arrepentimiento para salvación a los gentiles, bueno, así sucede en nuestros días. Los hombres no quieren entender que Dios también ha derramado su espíritu sobre la mujer. Ahora, no se trata de que la iglesia vaya evolucionando junto con los cambios de la sociedad. No, la sociedad debe cambiar por la influencia de la iglesia, pero no la iglesia por influencia de la sociedad. Porque cuando usted estudia la sociedad lo que ha hecho es involucionar. La sociedad lo que ha hecho es degradarse.
Entonces, si nosotros como iglesia vamos a ir a la par de la sociedad porque la sociedad dictamina las reglas, entonces la iglesia va a degradar, va a inmoralizarse cada vez más la iglesia porque usted está siguiendo las corrientes del mundo. Eso que la sociedad quiere establecer ahora con el hombre y la mujer, de hacerlos en igualdad de condiciones, ya Dios, hace 2000 años, cuando derramó el Espíritu Santo sobre toda carne, ya Dios lo puso en práctica. Los periodos de la sociedad no coinciden con los periodos de Dios. Cuando Dios decidió derramar su Espíritu sobre toda carne, la gente de ese tiempo socialmente trataba a la mujer como una esclava. Se enseñoreaba de la mujer. Averigüe cómo trataban los judíos a las mujeres. Y Dios decidió que su espíritu iba a ser igual para las mujeres y para los hombres. Entonces, qué impacto tan tremendo ver a una mujer profetizando, a una mujer enseñando, a una mujer pastoreando, que Dios use una mujer. Eso causa impacto en aquel que no quiere ver lo que Dios estableció. Le pongo un ejemplo, porque la Biblia está llena de ejemplos. Para eso es para que aprendamos. El apóstol Pablo estaba de inquilino, no, estaba de visita en casa de Felipe. ¿Eh? Y ese Felipe tenía allí 5 hijas. Así dice la Biblia. Felipe estaba hospedado perdón, Pablo estaba hospedado en la casa de Felipe que tenía 5 hijas que eran profetizas. ¿Qué eran las 5 hijas? Profetiza. Pero ¿sabe qué tocó hacer con Pablo? Tuvo que venir un profeta, varón, Agabo, a decirle que si iba a Jerusalén, allá lo iban a poner preso. ¿Usted sabe lo que es tener 5 profetas en la casa y que tenga Dios que traer un profeta de afuera a decirte lo que te va a pasar? Bueno, así pasa hoy. Así estamos hoy. Hombres que no quieren obedecer la enseñanza de Dios por medio de hombres, mucho menos van a escuchar lo que Dios le manda decir por boca de una mujer. Porque hay dureza en su corazón, hay orgullo, hay arrogancia, entre otras cosas. Pero Dios, que es tan paciente con Pablo, envió entonces a un profeta para que le dijera. Y Pablo tenía el Espíritu Santo. Y Pablo había hablado varias veces con el Señor Jesucristo. Y aún así, Dios tuvo que enviarle un profeta que le advirtiera lo que le iba a acontecer. Pero, ¿sabe qué es lo cumbre? Que ni aún así creyó. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23. Mire las palabras de Pablo. Hechos 20, 22 al 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Cómo? Que no sabía lo que le iba a acontecer. Y dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué es este testimonio que le estaba dando el Espíritu Santo por boca de los profetas? Les decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Y me va a decir que él no sabía lo que le iba a acontecer? Lo que pasa es que a veces cerramos nuestro oído a la palabra de Dios. No quiso escuchar lo que Dios le mandaba decir por boca de los profetas. Y esto lo digo para que entendamos
que aún hoy en día dentro de la iglesia hay gente que aunque se levante alguien de entre los muertos para predicarle, ni aún así van a creer la palabra de Dios. La Biblia dice bien claro, tanto hombres como mujeres son siervos, tanto hombres como mujeres son siervos, el mismo rango. El siervo lo que hace es servir alimento. El siervo lo que hace es servir alimento. La palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu de Dios es derramado sobre siervos y sierva. Hechos capítulo 2, versículo 18. Por si no lo ha leído, lo vuelve a leer. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que está estipulado, que seamos siervos, no señores. ¿Quién es el siervo fiel al cual su Señor le puso? Vaya, Mateo capítulo 24, versículo 45, 47. Mateo 24, 45 y 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso, perdón, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando? Siervos puestos en la casa de Dios para que les dé alimento a tiempo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así que, mi hermana, hablo con las mujeres en este momento. Usted que Dios le ha puesto al frente para dar alimento, le ha puesto como sierva, siga dando alimento aún a aquellos que le menosprecian, que le adversan, porque ellos se creen Señor en la iglesia. Usted siga adelante, que Dios les pedirá cuenta. A los dos les pedirá cuenta. Usted dará cuenta como sierva de Dios y ellos darán cuenta como instrumento que se opone a lo establecido por Dios, causantes de tropiezo. Mateo capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Algunos dicen, la mujer no puede ministrar. La mujer, eso está prohibido para la mujer. No puede ministrar. ¿Eso es cierto? Mire, lo único de eso que es cierto es que esa persona está demostrando que desconoce lo que es ministrar. No sabe lo que es ministrar. Entonces, como no sabe lo que es ministrar, se cometen estos errores. Vaya primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a dejarlo por aquí. Tenía planificado para hoy muchísimo más, pero son las 12 en Venezuela, 11 acá en Colombia, y no quiero sobrecargarle su tiempo. Tengo mucho que decirle. Al dejar hoy por aquí, prepárese para 2 domingos más todavía. Tengo bastante que hablarle de lo que es el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. No estamos improvisando, aquí no estamos jugando a la iglesia. Entonces, pues, vamos a orar
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos abra nuestro entendimiento para que comprendamos, porque ciertamente va a haber oposición, pero va a haber oposición de aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por las hermanas que nos ha provisto para que se hagan cargo de un trabajo pastoral. Dios les bendiga de una manera especial. Y bueno, seguiremos el domingo entrante con el favor de Dios. Soberano, Señor Dios altísimo, te doy las gracias. Gracias porque tu palabra es hermosa. En tu palabra podemos ver, Señor, lo que has dispuesto por medio de tus profetas del Antiguo